Dos hombres de la misma edad viven en la misma ciudad. Ambos tienen ahorrados $72,000 y ganan un salario anual de $82,000. Uno decide comprar una vivienda, el otro prefiere seguir alquilando. 2 décadas después, el resultado es completamente distinto. El primero termina con una casa ya pagada, valorada en más de $500,000, mientras que el segundo acumula una cartera de inversión que sorprende a todos los que pensaban que estaba tirando el dinero con el alquiler. Incluso a él mismo. El verdadero problema de casi todos los debates sobre alquilar frente a comprar es que siempre están incompletos. Quienes defienden la compra suelen mostrar solo el final del camino, el valor futuro de la propiedad, como si eso por sí solo cerrara la discusión. En cambio, quienes apoyan el alquiler hablan de libertad y flexibilidad, pero rara vez reconocen el coste acumulado a largo plazo. Ninguno de los dos enfoques presenta el panorama completo. Aquí vamos a hacerlo distinto. Vamos a incluir absolutamente todo. Los intereses de la hipoteca que casi nunca se mencionan al principio, los gastos de cierre que aparecen cuando ya es demasiado tarde para echarse atrás, los impuestos que crecen con el valor de la vivienda, el mantenimiento que nunca aparece en los videos virales de finanzas personales, y la variable que casi nadie calcula de forma honesta. ¿Qué ocurre si el dinero que no se usa para comprar se invierte mes a mes durante 20 años? Al final vas a entender en qué punto exacto se igualan comprar y alquilar en un mercado realista, por qué la frase «alquilar es tirar el dinero» es más emocional que matemática, y en qué escenarios concretos cada opción tiene más sentido. Antes de entrar en los números, si te interesan este tipo de análisis sin filtros, suscríbete. Aquí no repetimos discursos bonitos para miniaturas, sino cálculos que resisten una hoja de Excel. Ahora imaginemos el caso. Adrián y Mateo tienen 32 años. Ambos ingresan $82,000 al año y han logrado ahorrar $72,000. Viven en una ciudad de tamaño medio y alquilan en zonas similares. Una vivienda de 3 habitaciones en un barrio agradable cuesta unos $360,000. Adrián decide comprarla. Usa sus $72,000 como entrada, exactamente un 20%, lo que le permite evitar el seguro hipotecario privado. Firma una hipoteca a 30 años con un interés del 7%. Su pago base entre capital e intereses ronda los $1,920 mensuales. A eso suma impuestos de propiedad cercanos a 370, un seguro de vivienda de unos 160, y además aparta $300 al mes para mantenimiento, una estimación conservadora que suele ser ignorada. En total, ser propietario le cuesta aproximadamente $2,750 cada mes. Mateo, por su parte, sigue alquilando. Consigue una vivienda comparable por unos $2,100 mensuales. En lugar de usar sus ahorros para una entrada, invierte los $72,000 iniciales en un fondo indexado del mercado total. Además, cada mes invierte la diferencia entre lo que paga él y lo que paga Adrián. En el papel, Mateo parece haber encontrado una especie de atajo perfecto. Vive en una casa casi idéntica y aún así paga $653 menos cada mes, mientras su dinero sigue invertido en el mercado. Pero aquí entra una verdad incómoda que casi nadie dice en voz alta en este tipo de comparaciones. En el instante en que Adrián firma el cierre de la compra, no está por delante. Está por detrás desde el primer segundo, y la diferencia no es pequeña. Los costos de cierre de una vivienda de $350,000 suelen moverse entre el 2% y el 5% del precio total. Entre comisiones del prestamista, seguros de título, honorarios legales, impuestos adelantados y la configuración de la cuenta de depósito, la cifra se infla rápidamente. Adrián cree que ha pagado $70,000 para entrar, pero en realidad su desembolso inicial real se acerca más a los $82,000, $88,000. Esa brecha no desaparece. Primero hay que recuperarla antes de que la compra empiece a superar financieramente al alquiler. Y ese detalle rara vez se promociona porque hace que el primer año de propiedad se vea mucho peor de lo que la gente espera. Sin embargo, es estándar, es real, y se paga en la mesa de cierre. Ahí es donde el debate de alquilar versus comprar suele distorsionarse. Del lado de la propiedad se habla de construir patrimonio desde el día 1, pero se omite algo clave. En el primer año de una hipoteca a 30 años, con interés cercano al 7%, la mayor parte del pago mensual no reduce deuda,
solo paga intereses. De los $1,863 mensuales que abona Adrián, aproximadamente 1,633 se van únicamente en intereses durante el primer mes. Apenas unos $230 reducen el capital del préstamo. A eso se suman $350 de impuestos, 150 de seguro y unos 290 destinados a mantenimiento. En total, sale cerca de $2,623 cada mes, sin generar realmente equidad en el corto plazo. La pequeña parte que amortiza capital es lo único que realmente construye propiedad, aunque casi nadie lo percibe así. La idea de que alquilar es tirar el dinero suena convincente, pero en este escenario inicial, Adrián está asumiendo más costes mensuales sin retorno inmediato en patrimonio, mientras Mateo paga alrededor de $2,000 de alquiler y en términos estrictos, pierde menos cada mes. Si llevamos esto al tercer año, la historia se vuelve aún más interesante y menos intuitiva. En ese punto, Adrián ha gastado aproximadamente $95,500 en costes totales de vivienda, hipoteca, intereses, impuestos, seguro y mantenimiento combinados. De esa cantidad, solo unos $8,300 han ido realmente a reducir su deuda principal. Su saldo pendiente de hipoteca queda cerca de los $271,700. Si el valor de la vivienda ha crecido entre un 3% y un 4% anual, ahora la propiedad podría valer entre $383,000 y $396,000. Eso deja a Adrián con una equidad estimada de entre $111,000 y $124,000. Es riqueza real, sí, pero atrapada dentro de una casa que no puede liquidarse sin pagar entre un 5 y 6% en comisiones de venta. Durante ese periodo surgen también gastos inesperados. En el segundo año reemplaza un calentador de agua por unos $300 y enfrenta una grieta en una pared que le cuesta un fin de semana y cerca de $400 en materiales. Son costos que entran en el presupuesto de mantenimiento, pero que nunca dejan de aparecer. Mientras tanto, en esos mismos 3 años, Mateo ha pagado unos $72,000 en alquiler. Sin embargo, su inversión inicial de $70,000 en un fondo indexado habría crecido hasta aproximadamente $93,000 bajo rendimientos históricos del mercado. Las aportaciones mensuales de $640 de Mateo han incrementado su cartera en alrededor de $29,000 adicionales. En conjunto, su patrimonio invertido se sitúa cerca de los $118,000. En todo este tiempo, nunca ha tenido que sustituir un calentador de agua. Cuando surge un problema, simplemente contacta con el propietario. Al llegar al tercer año, Mateo se encuentra ligeramente por delante en patrimonio líquido frente a Adrián. Sin embargo, la diferencia clave sigue siendo la misma. Adrián acumula más valor en forma de capital inmobiliario sobre el papel, mientras que ese valor no es inmediatamente utilizable sin vender la vivienda o endeudarse de nuevo. Mateo, en cambio, puede acceder a su dinero en el mercado prácticamente cualquier día hábil. Si este tipo de desglose ya te está mostrando los detalles que normalmente se omiten en este debate, puedes apoyar el video con un like. Es un gesto rápido y ayuda a que más personas encuentren este contenido. Sigamos con los números. Ahora entremos en algo que casi nunca aparece en los análisis de compra: los costes ocultos de transacción. Cuando Adrián finalmente venda la vivienda, tendrá que pagar una comisión inmobiliaria del vendedor que suele moverse entre el 5% y el 6%. En una casa de unos $520,000, eso representa una salida de entre $26,000 y $31,000 en el momento del cierre. Si sumamos esos gastos a los que ya asumió al comprar, la fricción total de entrar y salir de la propiedad suele acercarse al 8% o incluso 10% del valor del inmueble. Esa es la barrera que la apreciación debe superar antes de que la inversión empiece realmente a generar beneficio neto. Los impuestos sobre la propiedad también evolucionan. Los $360 mensuales de Adrián están calculados sobre una vivienda valorada en unos $360,000. Si con el paso de los años esa casa sube hasta los $520,000, los impuestos tienden a acompañar esa subida. En muchos mercados, esto significa que el coste total de vivienda crece con el tiempo, incluso si la hipoteca permanece fija. Los gastos de mantenimiento tampoco son opcionales y rara vez se mantienen estables.
Hay años tranquilos con $200 en selladores y pequeñas reparaciones, pero también hay ciclos duros con techos de $8,500, sistemas HVAC de $8,000 o reparaciones estructurales que pueden acercarse a los $4,500. A lo largo del tiempo, estos costes son inevitables. Un propietario que no reserva dinero para ellos no está ahorrando, está aplazando una factura que siempre termina llegando. Y luego está el coste de oportunidad, el factor que casi nunca aparece en los cálculos de compra de vivienda. El pago inicial de $68,000 de Adrián desaparece del mercado en el momento en que se firma la compra. Con un rendimiento medio del 10% anual durante 20 años, ese capital podría haber crecido hasta aproximadamente $450,000 en un fondo indexado global. No es dinero perdido, es el escenario alternativo al que se renuncia al cambiarlo por equity inmobiliario. La comparación solo es justa si se miran ambos lados de la ecuación. Y justo ahora vamos a entrar en los números del año 10 y el año 20, donde la historia cambia de forma más radical de lo que muchos esperan, independientemente del bando en el que estén. Asegúrate de suscribirte para no perderte la siguiente parte, donde modelamos exactamente cómo evolucionan estas dos estrategias con el tiempo. Y ahora sí, continuemos. Hacia el año 10, la vivienda de Adrián se sitúa aproximadamente entre $495,000 y $515,000, suponiendo una apreciación media anual del 3% al 4%. Después de una década de pagos, el saldo pendiente de la hipoteca de Adrián se ubica alrededor de los $246,000. En ese mismo punto, el capital acumulado en la vivienda, su equity, oscila entre $237,000 y $254,000. Durante esos 10 años, además, ha destinado cerca de $30,000 a $40,000 a mantenimiento, reparaciones y pequeñas mejoras que fueron surgiendo con el tiempo. Si se suma todo lo que ha salido de su bolsillo, entrada inicial, costos de cierre y demás gastos que no reducen principal, la cifra total se mueve aproximadamente entre $160,000 y $185,000. Mientras tanto, Mateo ha seguido invirtiendo desde el primer día. Su capital inicial de $70,000 ha crecido hasta situarse cerca de los $181,000. Sus aportes mensuales rondaron los $580 de media, en parte porque su alquiler fue aumentando alrededor de un 3% anual, reduciendo poco a poco la diferencia entre lo que pagaba él y lo que pagaba Adrián. Ese flujo constante de inversión ha generado cerca de $110,000 adicionales de crecimiento. Al final del año 10, el portafolio líquido de Mateo alcanza aproximadamente los $291,000. En términos de patrimonio líquido, todavía lleva ventaja frente a Adrián. Los cerca de $245,000 de equity de él quedan por debajo de los activos invertidos de Mateo. Sin embargo, algo empieza a cambiar de forma silenciosa, pero importante. Para ese momento, el alquiler de Mateo ya ha subido hasta unos $2,690 mensuales. Esto significa que prácticamente está pagando una cantidad muy similar a la de Adrián cada mes, pero sin construir ningún activo propio bajo ese gasto. En contraste, la hipoteca de Adrián permanece fija, con muchos años todavía por delante, sin cambios en su cuota. Avanzando hasta el año 20, la vivienda de Adrián se valora aproximadamente entre $670,000 y $700,000. El saldo de su hipoteca desciende hasta cerca de $188,000, lo que deja su patrimonio en la casa entre $482,000 y $512,000. En 2 décadas, ha gastado en mantenimiento una suma acumulada que ronda entre $55,000 y $75,000. Su pago mensual de vivienda se ha mantenido relativamente anclado a esos $1,863 iniciales, incluso mientras el coste de vida general subía a su alrededor. Por su parte, el portafolio de Mateo, bajo el supuesto de que mantuvo sus inversiones a través de correcciones de mercado sin vender y siguió aportando capital, se sitúa entre $550,000 y $580,000. Su alquiler, sin embargo, ha escalado hasta aproximadamente $3,600 mensuales. En los últimos años de esta comparación, su capacidad de aportar dinero a inversiones se ha reducido, ya que el peso del alquiler consume una parte cada vez mayor de sus ingresos. El impulso del interés compuesto, que fue tan fuerte al principio, ahora queda parcialmente contrarrestado por un gasto de vivienda sin final.
A estas alturas, ambos están muy cerca en patrimonio. Adrián se mueve alrededor de 480,000 a 510,000 dólares en equity, mientras Mateo supera ligeramente con 550,000 a 580,000 en activos líquidos. Pero la diferencia estructural empieza a hacerse evidente. 10 años después, la hipoteca de Adrián termina. En el año 30, su vivienda, valorada entre 850,000 y 950,000 dólares, ya es completamente suya. Sus gastos mensuales de vivienda caen drásticamente, quedando únicamente impuestos, seguros y mantenimiento, algo en el rango de 900 a 1,100 dólares. Mateo, en cambio, continúa alquilando. Para ese mismo punto, su renta ha subido hasta aproximadamente 4,700 a 5,000 dólares mensuales. No existe un activo final, ni un punto de corte, ni un suelo que limite su coste de vida. Y aquí es donde la lógica del alquiler combinado con inversión se vuelve realmente decisiva. Este enfoque solo funciona de manera óptima si cada mes se invierte de forma consistente la diferencia, incluso cuando los mercados caen un 30% y la reacción natural es detenerse y quedarse en efectivo. Todos los modelos que muestran que alquilar gana al comprar parten de una idea clave, que quien alquila invierte, sin fallar, cada euro de la diferencia de coste entre ambas opciones. En la teoría funciona perfecto, pero la realidad rara vez coopera. Cuando se observa el comportamiento real de los inquilinos, los datos son mucho menos optimistas. En la práctica, esa diferencia rara vez se invierte de forma disciplinada, se gasta, se transforma en mejoras de estilo de vida, se convierte en ese viaje que antes parecía imposible, o en un apartamento más caro, porque ahora sí se puede. Y casi sin darse cuenta, cuando la cuenta bancaria crece, también crece la tentación de vaciarla. En cambio, la compra de vivienda introduce un mecanismo que cambia todo. La hipoteca obliga a ahorrar de forma automática cada mes, sin decisiones, sin negociación interna. Esa disciplina forzada tiene un valor que ninguna hoja de cálculo suele reflejar, y es una de las razones más fuertes por las que, en la vida real, muchos propietarios terminan acumulando más patrimonio del que los modelos simples anticipan. Pero sería injusto contar solo ese lado de la historia. Ahora toca mirar el otro, porque aquí es donde muchos discursos optimistas se rompen. El punto de equilibrio no llega tan rápido como la mayoría imagina. Si sumas los costes de entrada, los gastos al vender y los primeros años del crédito donde predominan los intereses, la compra de una vivienda normalmente no supera a alquilar e invertir hasta pasados entre 5 y 7 años en un mercado promedio. Y esto es crucial. Si compras y vendes en un periodo corto, por ejemplo 3 años, existe una posibilidad real de acabar con menos dinero del que tendrías alquilando. La movilidad tiene un precio, y ser propietario la encarece bastante. A eso se suma un riesgo que muchos ignoran, la concentración. Un propietario en Detroit en 2006, en Las Vegas en 2008, o en cualquier mercado regional que se haya estancado o caído, entiende lo que significa ver cómo tu mayor activo pierde un 30% de valor, sin poder diversificarlo fácilmente. Mientras tanto, Mateo tiene su patrimonio distribuido entre miles de empresas y múltiples sectores. Adrián, en cambio, concentra casi todo su valor neto en un solo inmueble, en una sola calle, en un único código postal. Y luego está la liquidez, el factor que casi nadie valora hasta que lo necesita. Adrián no puede vender solo una parte de su casa para cubrir una emergencia. No puede liberar un 5% de su patrimonio sin endeudarse de nuevo, normalmente bajo nuevas condiciones de interés. El capital inmobiliario existe, sí, pero no es fácil de acceder, y cada acceso tiene un coste. Si esta comparación te está resultando más útil que las versiones simplistas de compra siempre o alquila siempre, dale like al video ahora mismo. Es un segundo y ayuda a que este tipo de contenido llegue a más gente. Y si aún no estás suscrito, este es un buen momento para hacerlo. La respuesta honesta es que no hay una única respuesta correcta. Comprar puede ganar claramente en escenarios concretos. Por ejemplo, si planeas quedarte en la misma zona al menos entre 7 y 10 años, los costes iniciales se diluyen y la estabilidad de la cuota se convierte en una ventaja enorme a largo plazo.
También importa el mercado. Si el ratio precio-alquiler, es decir, el precio de la vivienda dividido entre el alquiler anual de una propiedad comparable, está por debajo de 20, la compra suele tener sentido financiero. Y si tu alquiler ya se acerca a lo que pagarías mensualmente entre hipoteca, seguros e impuestos, entonces la ventaja del alquiler empieza a debilitarse año tras año. Y si el mercado en el que estás invierte en crecimiento constante por encima del promedio nacional, entonces el apalancamiento de una hipoteca puede impulsar la acumulación de patrimonio mucho más rápido de lo que lograría una cartera equivalente sin deuda. Sin embargo, el alquiler no solo compite, en ciertos escenarios directamente gana. Si existe la posibilidad real de mudarte en un horizonte de 3 a 5 años, los costes de compra, comisiones, impuestos, cierre y reventa pueden comerse cualquier ventaja inicial y dejarte en desventaja. Ahora añade otro filtro. Si la relación entre precio de vivienda y alquiler en tu zona supera el nivel de 25, suele tener más sentido alquilar y colocar de forma constante la diferencia en inversiones diversificadas. En muchos casos, incluso a largo plazo, ese enfoque termina superando a la compra tradicional. También hay otro factor que casi nunca aparece en las calculadoras: la carrera profesional. Si estás en una etapa donde cambiar de ciudad, de empresa o de país puede aumentar de forma significativa tus ingresos, la flexibilidad del alquiler tiene un valor económico real, aunque no se vea directamente en una hoja de cálculo. Y todo esto solo funciona si hay disciplina. Porque el escenario del alquiler con inversión exige algo muy concreto: tomar cada mes el dinero que no se va a la hipoteca y colocarlo de forma consistente, sin interrupciones, incluso cuando el mercado cae y el miedo aparece. Pero aquí viene el giro que cambia completamente la perspectiva. Y si no tuvieras que elegir solo una vía, imagina una estrategia híbrida: comprar un dúplex, vivir en una unidad y alquilar la otra, dejando que el inquilino cubra gran parte del pago mensual mientras tú sigues invirtiendo por separado. O incluso comprar en un mercado estable y al mismo tiempo mantener intactas tus aportaciones de inversión. Cuando combinas ambas rutas, el modelo matemático deja de parecerse al debate clásico de alquilar o comprar y se convierte en algo mucho más complejo, y en muchos casos más potente. Pero antes de terminar, hay dos preguntas que realmente deciden todo esto. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte de verdad en ese lugar? Y si decides alquilar, ¿vas a invertir de forma honesta y constante la diferencia o solo es una intención sobre el papel? Porque al final, todo, las comparaciones, los escenarios a 20 años, las ventajas y desventajas, depende menos de la teoría y más de lo que realmente haces en la práctica, y esa es la única versión del análisis que importa. Si este video te ayudó a ver con más claridad lo que realmente implica alquilar frente a comprar, cuando se ponen todos los números sobre la mesa, no solo la parte de la propiedad, sino todo el sistema completo, deja un like antes de irte. Ayuda mucho a que este tipo de contenido llegue a más personas. Suscríbete para ver análisis semanales de decisiones financieras explicadas con números reales, sin adornos y sin agendas ocultas. Y déjame un comentario: ¿estás en el equipo del alquiler, en el de compra o en un punto intermedio? Leo todo.